Bueno, entonces recordemos qué es lo que estamos haciendo, o bueno, en qué nos habíamos quedado. Y vamos a hablar de teoremas límite. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a poner teoremas límite. Nada más voy a enunciar uno hoy. Bueno, igual, cuando vean las notas, el enunciado del teorema de convergencia dominada de Lebesgue, ese, la verdad preferí dejar el enunciado que había sugerido Brian la vez pasada porque creo que es mejor. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando lo vean, lo digo porque va a ser un poco distinto a como lo enuncié aquí el miércoles, pero el contenido del teorema es el mismo. Entonces, comencemos fijando un espacio de medida. Un espacio de medida. Ahora, recordemos que estamos hablando de integración. Ajá, o sea, estamos tomando un subconjunto de funciones medibles que son integrables. Y bueno, así como repaso rápido de cómo definimos la integral, primero la definimos para funciones simples como esperamos que se definiera, ¿no? O sea, si la expresión canónica o la representación canónica de nuestra función simple S, bueno, y también pedimos que sea no negativa, es esto, alfa j por la función indicadora de AJ, entonces la integral es esto. Después definimos la integral para f no negativa, medible, y la definimos así, como el supremo de las integrales de las simples que satisfacen esto. O sea, estoy abusando de la notación para ir un poco más rápido. Y luego dijimos que si f es medible y tiene esto, o sea, si tanto la parte negativa como la parte positiva tienen integral finita, entonces decimos que f es integrable y definimos a la integral de f como la integral de la parte positiva menos la integral de la parte negativa. ¿Ok? Y bueno, también habíamos comentado que cuando restringimos o cuando pedimos que el codominio de f sean los reales, nos queda un espacio vectorial y la integral nos queda una transformación lineal. Vimos que cuando permitimos que las funciones tomen valores en los reales extendidos, pues no va a ser un espacio vectorial, pero casi, ¿no? Porque si este es integrable y toma valores en los reales extendidos, entonces la medida de los puntos en el espacio en los que f de x vale más o menos infinito es cero. Y bueno, para probar esto, habíamos también utilizado, bueno, utilizamos la desigualdad de Markov. Ajá. O sea, a lo largo de la prueba no le pusimos nombre y si la van a usar, pues igual, bueno, al menos para el curso no es necesario que le pongan nombre, ¿no? Pero bueno, nada más lo menciono porque sí es importante y es famosa. Bueno, y bueno, los tres teoremas límite que estamos hablando, todos hablan bajo condiciones distintas, nos hablan de sucesiones, de funciones medibles, ya sean o no negativas o, o integrables, o bueno, que estén acotadas por una función integrable, que converjan puntualmente a una función, no necesariamente de manera monótona, sino, digamos, lo que tenemos es esto, ¿ok? Si fn converge a f, más algunas hipótesis, y la conclusión que estamos buscando es que la sucesión de integrales converja a la integral del límite. O sea, el teorema de convergencia monótona y teorema de convergencia dominada de Lebesgue tienen esta conclusión. Cambian las hipótesis un poco, bueno, o sea, sí cambian las hipótesis de uno a otro,
Pero, digamos, este es el centro, ¿no? Que la f es el límite puntual y la conclusión es que la integral el límite de las integrales es la integral del límite. En el MFATU habíamos dicho que quitamos la hipótesis de convergencia y el resultado cambia así. O sea, en lugar de límites, tenemos que cambiar por límite inferior. O sea, la integral del liminf es menor o igual que el liminf de las integrales. Eso es lo que nos dice el lema de Fatou, ¿no? Cuando todo esto es no negativo. Ok, bueno, entonces vamos a ir ya directo al teorema. Igual voy a cambiar un poco la manera de redactarlo para que, bueno, porque creo que a veces es más fácil recordarlos así y más fácil visualizar qué es lo que está pasando. Entonces, nuestra hipótesis es que f es una función medible. Vamos a pedir que tome valores en los reales extendidos. También vamos a tener una sucesión de funciones medibles que toman valores en los reales extendidos. Y vamos a suponer que se satisfacen dos condiciones. La primera es que para casi toda, y bueno, aquí igual recalcar que esta notación no es estándar, es una notación que yo uso porque me parece muy cómoda, pero ayer me estaba comentando Julián que él estaba utilizando mu, o bueno, la medida PCT, que sería para casi toda. Entonces, lo que les guste más está bien, solo establezcan qué significa. Ajá. También podrían poner CD, o sea, casi donde quiera. Es cuestión de gustos, pero independientemente de lo que elijan, digan al principio qué es lo que significa cada cosa. Entonces, bueno, aquí tenemos para casi toda x en x, tenemos que el límite, cuando n se va a infinito, de fn de x, es igual a f de x. Y la otra hipótesis es que para todo n en los naturales, tenemos que para casi toda x en el espacio, 0 es menor o igual que fn de x, es menor o igual que fn más 1 de x. Dicho de otro modo, la sucesión que estamos considerando, esto lo voy a echar un poco a la izquierda, la sucesión que estamos considerando converge casi donde quiera f, es lo que significa esto de aquí, y es monótona casi donde quiera. Ajá, es no decreciente casi donde quiera y no negativa casi donde quiera. Entonces, si tenemos esas cosas, la conclusión, aquí C de conclusión, la H que está arriba es de hipótesis. La conclusión es que el límite de las integrales es igual a la integral del límite. ¿Ok? Ahora, nada más, igual antes de empezar la prueba, quiero que recordemos que ya tenemos resultados preliminares que se parecen mucho a esto. O sea, lo que ya hemos visto es que si Sn es monótona y converge puntualmente a S con Sn y S simples no negativas, entonces el resultado es cierto. Y habíamos dicho lo mismo si Sn converge a una función f con Sn simple y f medible. ¿Ok? O sea, solo porque quiero que vean qué es lo que ya tenemos. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es, pues, apoyarnos en lo que ya tenemos, ¿no? O sea, ya sabemos que el resultado es cierto cuando aproximamos por funciones simples. O sea, es, digamos, este segundo renglón. Vamos a ponerlo 1, 2.
Por otro lado, también sabemos que a toda función medible la podemos aproximar por funciones simples. Ajá, y de manera creciente y todo muy bien, ¿no? O sea, por una sucesión no decreciente de funciones simples y además si la función es acotada, entonces la convergencia de la sucesión de funciones es uniforme y si no es acotada, pues también ya sabemos cuánto vale cada uno de los términos de la sucesión cuando la función no es acotada. Ajá. Entonces lo que vamos a hacer es, eh, bueno, primero vamos a partir en dos casos grandes. Uno, suponiendo primero que estas condiciones que estamos poniendo aquí ocurren en todo el espacio. Esa es la primera parte. Vamos a hacer todo el argumento suponiendo que las condiciones que estamos imponiendo ocurren en todo el espacio y no solo casi donde quiera. Y bueno, suponiendo eso, ya vamos a poder hacer este tipo de aproximaciones. ¿Ok? Y bueno, entonces aplicaremos esto y ya va a pasar lo que queremos que pase. Una vez que ya hayamos probado eso, vamos a tener que quitar la hipótesis. Bueno, vamos a tener que irnos a la hipótesis que dice el teorema, ¿no? O sea, en donde suponemos que las cosas ocurren casi donde quiera. Pero eso no va a ser problema porque ya sabemos que si f es medible y A es un conjunto de medida cero, o sea, estas dos cosas implican que la integral sobre A de f es igual a cero. Ajá. Eso ya no lo probamos porque les dije que lo hicieran ustedes, pero realmente no es tan complicado. Hay que utilizar la definición y bueno, trabajar primero con parte positiva, parte negativa y ya es todo lo que tienen que hacer. Ok, entonces, digamos que una estrategia general ya la tenemos. Veamos, primero es suponer que, bueno, suponer hipótesis en todo X. La segunda es hipótesis para casi toda X. Y acá las ideas principales de nuevo son aproximar a cada, o bueno, obtener una sucesión de funciones simples, no decrecientes que converja puntualmente al límite. Ajá. No decreciente. Y usar TCM le habíamos puesto versión 2, ¿ok? De las versiones preliminares. Ok, bueno, pues vamos a hacerlo. Ahora, voy a poner explícitamente las hipótesis para todo el espacio. Supongamos que adicionalmente. Ahora, si ustedes leen cualquier otro libro, o sea, no necesariamente el Cohen, si ven el Bartley, por ejemplo, siempre, bueno, al menos hasta donde yo he leído, el acercamiento es el mismo, ¿no? En el sentido de que muchas veces van a tratar de probar el resultado suponiendo que estas condiciones ocurren en todo el espacio y una vez que ya tienen el resultado para eso, multiplican por las funciones o bueno, hacen los cambios adecuados con funciones que sean iguales a ellas casi donde quiera y utilizan que la integral de cualquier función sobre un conjunto de medidas cero es cero. Entonces, supongamos adicionalmente que para toda x en x, el límite, cuando n se va a infinito, de fn de x es igual a f de x, y también que para toda x en x, y bueno, perdón, aquí voy a poner el mismo orden de los cuantificadores, para toda x en x, 0 es menor o igual que fn de x, menor o igual que fn más 1 de x. ¿Ok? Bueno, entonces, igual como lo hicimos en las otras dos versiones
En los teoremas de convergencia monótona, vamos a probar dos desigualdades. Una de ellas es trivial y en la otra sí tenemos que pensar un poco más. Bueno, entonces, por la monotonía del integral, por la monotonía de la integral, tenemos esto, que para toda n en los naturales, bueno, es más, ya lo voy a poner directamente. Límite cuando n se va a infinito de las integrales es menor o igual que esto. Ahora, aquí me estoy brincando varios pasos, ¿no? O sea, ya los dijimos con calma en las otras dos versiones y aquí me los estoy brincando, pero nada más los recuerdo rápido para, o sea, no los escribo bien, pero nada más los recuerdo rápido. Primero, como la integral es monótona y estamos trabajando con funciones no negativas, tenemos esto. 0 es menor o igual que la integral de f1, menor o igual que la integral de f2, menor o igual que la integral de f3, y así. O sea, tenemos una sucesión no decreciente de números reales extendidos, no negativos. Entonces, por un lado tenemos esto, y además, este, como fn de x es menor que f de x para toda n y para toda x, o sea, eso lo tenemos porque puntualmente estamos trabajando con una sucesión no decreciente de funciones, entonces converge, el límite tiene que ser el supremo, ¿no? Entonces, por eso estoy diciendo esto. Para toda n en los naturales, esto se cumple. ¿Ok? Entonces, tenemos una sucesión que es convergente. Estamos en los reales extendidos, es monótona, entonces es convergente. ¿Ok? Y además tenemos un real extendido que acota superiormente a cada término de la sucesión. Entonces sacamos el límite, o sea, como hacemos usualmente en cálculo o en análisis, nada más tomando en cuenta que aquí sí podríamos tener a más infinito, aquí. Y entonces, sacando el límite, obtenemos esta desigualdad aquí. ¿Ok? Esa es la desigualdad fácil que, de nuevo, en pocas palabras, sí sigue de la monotonía de la integral y de la monotonía de la sucesión en cuestión. Entonces ahora vamos a la otra parte que es un poco más delicada. Ahora, para la otra, eh, vamos a tomar o sea, cada fn, a cada término de la sucesión que aproxima la f, vamos a sacar una sucesión de funciones simples. Así, para cada n en los naturales sea CNM. O sea, vean aquí el contador, o bueno, pues sí, el contador que se va moviendo es la m. La n está fija, ¿no? Entonces, esta es una sucesión de funciones simples, no negativas, eh, con las siguientes características. Con lo siguiente. Ahora, les había sugerido que repasaran la demostración de que toda función medible no negativa la podemos escribir como el límite puntual de una sucesión no decreciente de funciones simples. ¿Ok? Esa es la sucesión que estamos trabajando. No estamos trabajando con una sucesión arbitraria. Y esto lo enfatizo porque si le llegan a echar un ojo, por ejemplo, al halcón, él utiliza esa sucesión que ya construyó antes en otra demostración, pero no lo dice explícitamente. O sea, nada más dice, agarra una sucesión de funciones simples que converja, bueno, que sea no decreciente y que converja a cada fn, ¿no? Pues sí estamos haciendo eso, pero hay que pedir un poco más. Entonces, por eso aquí sí quiero hacer énfasis en que estamos pidiendo que esa SMN
sea aún la sucesión que ya construimos, porque vamos a necesitar las propiedades de aproximación que va teniendo. Ok, para cada x en x. Entonces, bueno, como no espero que se acuerden de absolutamente todos los detalles o de los importantes, los voy a anotar. Queremos esto, que converja eh, puntualmente fn de x y que además la convergencia sea no decreciente, o bueno, que sea una sucesión no decreciente. También que si fn de x es más infinito, entonces, para toda m en los naturales, tenemos S n m de x es igual a m. Y la tercera es, eh, la tercera es que no solo sabemos que va a converger puntualmente, sino que podemos determinar qué tan rápido converge, ¿no? Cuando es acotada. Entonces, si la función es finita, si fn de x es finita y m0, o sea, este va a ser la parte entera, pero bueno, vamos a poner si satisface. M0 es menor o igual que fn de x, es menor que m0 más 1. Entonces, vamos a tener que para toda m en los naturales mayores o iguales que m0 más 1, se cumple esto, 0, fn de x menos Sn m de x es menor que 1, bueno, digamos menor o igual, 1 entre 2 a la m. ¿Ok? De hecho es menor estricto, pero realmente el que sea estricta o no, no importa para nuestros fines. Lo que importa es esto de aquí. Ajá. Esto de aquí es lo que nos va a importar. Ok, ahora, ya que tenemos eso, vean, lo que estamos teniendo es, aquí tenemos S1, sí, S1, 2, S1, 3, S1, 4. O sea, estas son funciones simples no negativas que convergen a F1 puntualmente. Vamos a tener lo mismo para S2. S2, 2, sí, S3, 2, S4, 2 y así. Y bueno, voy a poner nada más el de S3 todavía. S3, 3, S4, 3. Y bueno, ya, o sea, pueden ver lo que estoy haciendo. Estoy acomodando todas las funciones simples en una matriz. O sea, no vamos a utilizar nada matricial ni nada, es nada más para ver, para acomodar nuestros objetos, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es usar de algún modo estas funciones para construir una sucesión no decreciente de funciones simples que converja puntualmente a f. Porque, bueno, además sabemos que todas estas funciones convergen a f. Ajá. Entonces, lo que vamos a ir haciendo, vean, vamos a decir T1 va a ser esta, de aquí. T1 va a ser igual a S1, 1. Tn va a ser la sucesión de funciones simples que nos sirva. T2 va a ser eh, el máximo de S11 y S22. Entonces ya vamos a saber, por ejemplo, que T2 va a ser mayor o igual que S1, va a ser mayor o igual que S21. T3 va a ser el máximo de estas tres. Y en general Tn va a ser el máximo de los primeros n, bueno, de los n términos de la diagonal, de los primeros n términos, ¿no? Ya sabemos que como
las sucesiones de funciones, o sea, por renglones son no decrecientes, entonces este es mayor que todos los anteriores, este es mayor que todos los anteriores. O sea, eso ya lo vamos a tener. Ujú. Ahora, esa función, esa sucesión, primero, vean, va a ser creciente, porque en el primero estamos tomando el máximo de una cosa. En el segundo estamos tomando el máximo de este y este. En el tercero estamos tomando el mismo conjunto que tomamos eh, para sacar el T2. O sea, sí, el mismo conjunto y le estamos agregando uno más. Entonces está creciendo el conjunto y el máximo de estos, pues es mayor o igual que el máximo de los primeros dos. Para 4 va a ser lo mismo. Nos fijamos en los primeros 4 de la diagonal, que pues en particular contienen los primeros 3. Y entonces el máximo de los primeros 4 es mayor o igual que el máximo de los primeros 3. En general, el máximo de los primeros n más 1 es mayor o igual que el máximo de los primeros n. Eso nos va a decir que nuestra sucesión va a ser no decreciente. Ahora, observen, eh, tenemos que F1 es menor o igual que F, F2 es menor o igual que F, F3 es menor o igual que F y así. Ajá, o sea, por así me refiero a esto, vale para cualquier Fn. Entonces, si se dan cuenta, todos los términos de este renglón son menores o iguales que F1, porque van creciendo. Lo mismo para el segundo, ¿no? Aquí todos son menores o iguales que F2, todos son menores o iguales que F3. Eso quiere decir que cuando nos fijamos en este es menor o igual que F1, el máximo de estos dos es menor o igual que F2, el máximo de estos tres es menor o igual que F3, y en particular, um, bueno, sí, eso, perdón, eso es justo lo que quería, ¿no? También son menores que cada Fn y, bueno, menor que F. Y lo que sí vamos a probar con más cuidado es que la sucesión que nos queda esta Tn, que es el máximo de o sea, yéndonos cachos de la diagonal más grandes, esa converge puntualmente a F. Esa convergencia puntual sí es algo que tenemos que revisar con más calma. Bueno, entonces vamos a escribirlo. O sea, vamos a escribir bien la construcción de la F. Ya, bueno, vamos a echar esto al rincón. Y vamos a escribir cómo vamos a construir la F. Ok, definimos para n en n, Tn es igual al máximo, no pertenece, sino es igual al máximo de S11, S22, bueno, S33 y así hasta SNN. Entonces, ok, esto no lo no me voy a detener en esto para decir que es una sucesión de funciones simples no negativas. O sea, ya sabemos que el máximo de dos funciones medibles es medible y que una función simple es una función medible que asume una cantidad finita de valores. Entonces, esto es una sucesión aquí que cumple. Entonces, vamos a ver las tres propiedades que dije. Primero, para toda x en x y para toda n en los naturales, 0 es menor o igual que tn de x, menor o igual que tn más 1 de x. Ok, aquí no hay pierde, ¿no? O sea, es lo que les había dicho. O sea, que en cada paso estamos tomando conjuntos más grandes para hacer el máximo, entonces por eso es no decreciente. La segunda es que para toda x en x y para toda n en n, tenemos esto, tn de x es menor o igual que fn de x.
Esto, digamos, tampoco requiere ya que lo escribamos con cuidado, creo, por la manera en la que estamos representando aquí. O sea, cada renglón es menor o igual que la FJ correspondiente. Y el tercero, que es, les digo, el que es más delicado, es probar que esta función, o esta sucesión, mejor dicho, converge puntualmente a f. N x es igual a f de x. Y ahora, antes de meternos en los detalles, vean, supongan que ya probamos este tercer punto, que es más delicado, ¿no? Entonces, esa Tn es una sucesión de funciones simples no negativas que converge puntualmente a f, y eso nos dice que el límite, cuando n sea infinito, de esta sucesión de integrales es igual a la integral de f, ¿ok? Por la versión 2 del teorema de convergencia monótona. O sea, el de funciones simples a medibles es lo que estamos utilizando aquí. Pero ahora, si nos fijamos en esta segunda, en la condición B, pues tenemos que el límite de las funciones simples tiene que ser menor o igual que el límite de las integrales de las fn's. Ajá. O sea, podemos sacar el límite de nuevo porque las fn's son monótonas. Y entonces tenemos que el límite de las integrales de las fn's es mayor que la integral de f, y es justo la otra desigualdad que necesitamos, ¿no? Entonces, realmente lo que queremos es probar la convergencia puntual de las TNs. Si lo probamos, ya prácticamente acabamos este caso. Ok, bueno, entonces, probamos C, solo C. Las otras, voy a poner así con total descaro, ya están. Ok, bueno, entonces vamos a ver esto. Queremos probar el límite. Ahora, como las TNs ya sabemos que son no decrecientes, primero nuestro punto en el espacio, queremos probar que f de x es el supremo. Ajá. O sea, lo que estoy diciendo es que el supremo de las TNs de x es lo mismo que el límite. Y bueno, eso es cierto porque la función es no decreciente. Ok. Ahora, recordemos, eso quiere decir que queremos ver dos cosas. Que, por un lado, f de x es una cota superior, y por otro, bueno, no solo es una cota superior, sino que si nos hacemos un poquito a la izquierda, o sea, si tomamos cualquier número menor que f de x, o sea, si aquí está f de x y pongamos aquí una m, entonces aquí debe de haber, o bueno, igual y le pegamos a la f, ¿no? Pero al menos ahí debe de haber una n tal que tengamos esto. ¿Ok? Ahora, el dibujito podría ser un poco engañoso porque no estamos descartando la posibilidad de que f de x sea más infinito. Entonces, en ese caso, un mejor dibujito sería esto. M está por acá y solo debemos encontrar una n tal que podamos tener esto de aquí. ¿Ok? Y bueno, así como en el dibujito, tenemos que considerar el caso en el que f de x es más infinito y otro en el que es finito, pues lo mismo va en la argumentación. ¿Ok? Bueno. Entonces, nada más quiero señalar que ya sabemos que, voy a ponerlo así por construcción, es más, por B, tenemos que para toda n en los naturales, Tn de x es menor o igual que Fn de x,
es menor o igual que f de x. Dicho de otro modo, f de x es una cota superior. Ajá. De nuevo, son dos condiciones que necesitamos para verificar que algo es el supremo, que sea la cota superior y que si nos hacemos un poquito a la izquierda, podemos encontrar un elemento del conjunto que supera ese poquito a la izquierda que nos hicimos. Entonces, sea m menor que f de x. Vamos a ver dos casos, como les había comentado. El primero es en el que el f de x es más infinito. ¿Ok? Bueno, este caso realmente es, digamos, el caso fácil. Vean, primero, vamos a tomar un número natural, n1, tal que, o sea, tal que todo número mayor o igual que n más 1 satisface esto. Fn de x ya supera, bueno, igual ya están más familiarizados con esta notación, ¿no? Con el piso, que es el máximo entero menor o igual que m, más 1, que es mayor que m. ¿Ok? Entonces, ya que tomamos, o sea, esto existe porque las fn's convergen a f. Entonces, para n en los naturales con n mayor o igual que n1 y la parte entera de m más 1, se cumple esto, Tn de x es mayor o igual que Sn n de x, que es igual a n y es mayor que m. Ahora, aquí, la verdad estoy utilizando una cosa que no puse en el recordatorio de las propiedades que estamos suponiendo, la sucesión Sn, pero sí estoy utilizando la manera en la que las estamos construyendo. Porque podría ser que las fn's nunca fueran de infinito, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que cuando son suficientemente grandes, o sea, digamos, si en x la función vale esto, digamos, a, y k es un número natural, entonces en 1, las S, la S1 correspondiente va a estar ahí, S2 correspondiente va a estar ahí, y así hasta que lleguemos a la K. Ajá. Ok, entonces eso también lo estamos utilizando. Tácitamente, pero lo estamos usando. Ok, y pues bueno, y eso resuelve este caso, ¿no? Porque tomamos un número real arbitrario, solo menor que lo que estamos postulando que es el supremo, y encontramos un término de la sucesión que lo excede. Bien, ahora, el segundo caso, o sea, está un poquito más complicado, pero no tanto. Caso 2. Aquí vamos a suponer que esto es cierto. O sea, que f de x, el límite es finito. Ahora, sean T1 en R, vamos a ver los naturales, al que f de x sea menor que T1. Entonces, esto lo voy a poner en azul, o sea, para que sea más fácil identificar dónde estamos utilizando esta condición. Entonces, vamos a tener esto, ¿no? Fn menos, esto igualado en x, menos Snn de x, es menor que 1 entre 2n. Bueno, quizá aquí le voy a poner un pasito intermedio. Entonces, tenemos esto, Fn de x es menor que t, 1, y vale eso. Ajá. O sea, era lo que habíamos dicho, que cuando es acotada la función, no solo converge, sino sabemos
sabemos a qué velocidad converge, que es lo que nos da el 1 entre 2 a la n. Ahora, tomemos T2 en los naturales, tal que, ahora vamos a pedir otra condición. Para toda n en los naturales, mayores o iguales que T2, se cumple que fn de x menos 1 entre 2 a la n sea mayor que m. Ahora, eso lo podemos hacer, o bueno, la T2 existe, porque, bueno, imagínense que esta es una n natural y esta es una n natural. Entonces, el lado izquierdo, cuando mandamos al n infinito, va a converger a f de x. ¿Ok? Y m es menor o igual que f de x. O sea, aquí como estamos en los reales, sí podemos usar este dibujito. Aquí está f de x. Y esa sucesión fn de x menos 1 entre 2 a la n converge a f de x. Eso quiere decir que en algún momento vamos a caer aquí. Ajá. Y ese momento en el que caemos es en el que le estamos poniendo T2. Y bueno, con las sucesiones no decreciente, todos los términos que siguen van por acá. Bueno, habría que ser un poco más cuidadosos, ¿no? Porque le estamos restando el menos 2, pero bueno, igual viene por la definición del límite. Entonces, si tomamos n, un número natural, un n mayor que el máximo de T1 y T2, bueno, si es el mayor que el máximo de T1 y T2, eso significa que las dos condiciones que están ahí van a ser ciertas. Ahora lo voy a copiar para no tener que estar regresando. Entonces, cuando tenemos eso, se cumple. Vean, Tn de x va a ser mayor o igual que Snn de x. Esto es por definición. Ahora, eh, por la condición sobre T1, tenemos que esto es mayor o igual que Fn de x menos 1 entre 2 a la n. Pero por la condición sobre T2, sabemos que esto es mayor o igual que m. Y pues es lo que queríamos probar, ¿no? O sea que queríamos encontrar una n tal que Tn fuese mayor que m. Y m fue un número arbitrario, menor que el límite. Perdón, menor que f de x. Por lo tanto, f de x es igual al supremo sobre n en los naturales de Tn de x, que como la sucesión es no decreciente, esto es igual al límite cuando n se va a infinito. Bueno, quería hablar un poco bueno, quería dar la prueba completa, pero no se va a poder. Entonces nada más terminamos la prueba con esta hipótesis adicional. O sea, ya lo demás no es tan complicado. Es muy importante, sobre todo porque la estrategia se va a repetir una y otra vez. Pero bueno, digamos el corazón de la prueba está aquí. Por lo tanto, tenemos esto. Usando el TCM versión 2, ATN, se cumple. Bueno, se cumple lo que ya habíamos dicho, que el límite, bueno, esto, la integral de f es igual al límite de las integrales de Tn. De nuevo, porque es una sucesión de funciones simples no decrecientes que converge puntualmente a f. Ok. Pero ahora, dijimos que esto es menor o igual que el límite de las fn's. Porque, bueno, puntualmente así construimos, o bueno, la construcción de las tn's que hicimos satisface esto, o bueno, fuerza esto. Entonces, si juntamos esa desigualdad que acabo de poner con esta desigualdad que está aquí, vamos a ponerle el nombre. Pues ya terminamos. O sea, juntando 1 y 2,
1 y 2, concluimos. Ahora, nada más una pregunta rápida. Si tuviéramos que decir, ok, ¿cómo demostramos esto? O sea, ¿cómo demostramos el teorema de convergencia monótona? Suponiendo que las condiciones ocurren en todo el espacio, pues lo que hicimos es aplicar el teorema de convergencia monótona que sabemos de funciones simples a funciones medibles, y a cada término fn de la sucesión que tenemos por hipótesis, le asociamos la sucesión de funciones simples que construimos en alguna demostración, ¿no? Y ahora es importante agarrar esa porque, no solo porque converge, sino porque está muy controlada esa función, esa sucesión. ¿Ok? El que está muy controlada es algo que nos gusta. Ok, bueno, entonces vamos a relegar al lunes la parte la parte donde quitamos la hipótesis de ocurrencia casi donde quiera y bueno, estoy pensando cómo tratar de motivarles más o menos cómo sería un curso de análisis 3 nada más antes de empezar. Sí quiero señalar que hay 2 libros que estoy considerando y que yo creo que voy a decidir ya hasta el momento de dar el curso, cuál vamos a seguir, sobre todo porque, bueno, porque si todos saben medida, pues seguimos uno y si no, pues seguimos otro. Pero bueno, uno de los que estoy considerando es Bowers y Calton y se llama Un curso introductorio de análisis funcional. Es de Springer GTM. No, perdón, UTX. Es bastante reciente, es como de hace 2 años, una cosa. Entonces, este es el que voy a elegir si saben, si todos en el grupo saben medida. Y si no, yo creo que voy a elegir el de análisis funcional de Bachman y Narici. O sea, es un libro muy bonito, el de Bachman también. Y además es libro Dover, eso significa que es comprable. Hay otro libro que es una belleza, pero es excesivamente caro, entonces, bueno, no solo es excesivamente caro, sino que también es medio difícil encontrar una buena, o bueno, no he visto una versión digital que me convenza, y es el libro de Kreisig. Creo que se llama Análisis Funcional. Bueno, entonces esa es, digamos, la bibliografía a seguir. Ah, no lo debo borrar. Pero bueno, vamos, para presentar el curso se me ocurrió tratar de discutir un caso particular de lo que estamos viendo. Entonces, como esta parte es discusión un poco informal, no voy a escribir así, como de manera tan ordenada. Vamos a pensar que tenemos este espacio de medida, o sea, los naturales, con la sigma álgebra, bueno, con el conjunto potencia y la medida de conteo. Ok, una cosa que ya vieron con Julián es cómo se ven las integrales en este espacio. Y en este espacio las integrales son series. Bueno, vean, si tenemos una función que va de los naturales a los números reales, pues es una sucesión de números reales, ¿no? Entonces, una sucesión, vamos a ponerle x, es integrable, vamos a ponerle, y aquí la notación que vamos a poner es esta. Ajá, o sea, es una función integrable en nuestro espacio, sí, solo sí. Esta serie es absolutamente convergente. O sea, si esto es convergente. Y bueno, eso, lo único que estamos haciendo es traducir en términos de series, y bueno, si estamos utilizando que aquí las integrales son series, esto que hemos dicho, que una función es integrable, si solo si su valor absoluto es integrable. Ajá. Es nada más traducir esta consecuencia directa de la definición en el espacio en el que estamos trabajando. Ahora, una de las cosas que ya sabemos es que esto es un espacio vectorial sobre los reales.
Ahora, lo que yo les preguntaría es cuál es la dimensión de esto. ¿Alguna idea? Bueno, antes de tratar de aventurarnos a contestar eso, hay que recordar qué es la dimensión de un espacio vectorial. Y pues la dimensión es la cardinalidad de cualquiera de las bases. Ahora le preguntes bueno, ¿qué es una base? Ajá. O sea, esto es recordatorio que hace de álgebra lineal. Y pues una base es un conjunto linealmente independiente máximo. O sea que nuestro conjunto es linealmente independiente y si le metemos cualquier otro vector del espacio, ya no es linealmente independiente. Y recordar que un espacio, bueno, un conjunto, eh, un subconjunto de un espacio vectorial arbitrario, o sea, damos chance de que sea infinito. ¿Es linealmente independiente? Sí, solo sí. Todos los subconjuntos finitos son linealmente independientes. Ajá. O sea, la independencia lineal la pensamos en conjuntos finitos. Entonces, vean, pongan EJ, E1 igual como al vector canónico 1, pero en versión extendida. O sea, la primera entrada vale 1 y todos los demás valen 0. E2, 0, 1 y puros ceros. Y en general, EJ, que valga 0 en todos lados, menos en la entrada J décima. Y bueno, y después también vuelve a valer 0. Ahora, todos estos pertenecen a L1, ¿no? Porque cuando consideramos la suma, nos queda nada más 1 más puros ceros. Ok, todos estos están en L1, pero vean, ¿qué pasa si sumamos alfa 1, E1, más alfa n, En con n un número natural dado? Pues nos va a quedar alfa 1, alfa 2, hasta alfa n, y todos los demás 0. Entonces, si esa combinación lineal es igual al vector 0, concluimos que alfa 1 tiene que ser igual a alfa 2 y así, y todos tienen que ser iguales a 0. Dicho de otro modo, aquí estamos dando una colección infinita de vectores linealmente independientes. Entonces, si tenemos una base de nuestro espacio, al menos va a ser numerable. Pero ahora, imagínense que tenemos eh, una sucesión. Bueno, vamos a considerar esta familia. 1t, t cuadrada, t al cubo, t a la cuarta, perdón, y así. O sea, la enésima entrada va a ser t a la n menos 1. Y vamos a pedir que t sea un número irracional entre 0 y 1. Entonces, como está entre 0 y 1, la serie asociada a esto va a ser convergente. ¿Ok? Y bueno, aquí me parece que es la biyección que hay entre este espacio de sucesiones y los irracionales en el 0,1. O sea, o esta colección es no numerable. ¿Ok? Bueno, ya me pasó un poquito, pero espérenme tantito porque sí está bonito. Ahora, ¿cómo probarían que esto es lineal? Yo les digo que este conjunto es linealmente independiente. La pregunta es, ¿cómo lo podrían probar? Entonces, imagínense que agarran este, dos, eh, dos vectores de... Bueno, vamos a tomar tres. Tres sucesiones de esta forma. Entonces, imagínense que tienen esto. 1t1 y así, más alfa 2, 1t2, etcétera, más alfa 3, 1t3, t3 cuadrada y así. Y que esto es igual al vector 0, o sea, puros ceros. Eso quiere decir que, en particular, si nos fijamos en las primeras tres entradas, vamos a tener que alfa 1, o sea, vamos a tener que estos vectores, o una combinación lineal de estos vectores, que que está igualada a 0. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ver si estos vectores son linealmente independientes? Pues una manera de hacerlo es checando el determinante. Entonces vean, 1, T1, T1 cuadrado, 1, T2, T2 cuadrado, 1, T3, T3 cuadrado. Ahora, no lo voy a hacer
Pero es un ejercicio muy bonito de inducción y que creo que valdría la pena que lo intenten si no lo han hecho. Pero bueno, este determinante es igual a una constante por el producto desde 1, bueno, desde j igual a 1 estrictamente menor que k hasta 3 de tk menos tj. Y además este k es una potencia de -1. O sea, k vale más -1. Y bueno, es un número real, ¿no? Y de hecho, esto mismo lo pueden hacer cuando toman n números, o sea, n términos. Esto se llama el determinante de Van der Monde. Pero bueno, lo que nos está diciendo aquí es que si todos estos tj's, vean, si tomamos así hasta t1, n-1, 1, tn, hasta tn, n-1, esto va a ser una constante que va a depender de n, por un producto que va a ser la resta de todos estos números, ¿no? Va a ser 1j, k, hasta n, t, k menos tj. Y bueno, si todos son distintos, pues cada uno de estos factores son distintos. Y eso quiere decir que este determinante es cero. Y eso quiere decir que si tenemos una combinación lineal de n vectores de este tipo que está igualada a cero, entonces los coeficientes tienen que ser cero. Eso quiere decir que aquí estamos dando una colección no numerable de conjuntos de vectores linealmente independientes. Ahora, ya sabemos que las bases siempre existen, pero igual en este caso no es, o sea, no nos podrían ayudar por ejemplo, a compactar información, ¿no? O sea, porque ya sabemos que si tenemos una base va a ser no numerable. Entonces, cuando queramos, si tenemos a nuestro vector x igual a x1, x2, x3 y así, pues entonces para escribirlo en términos de una base dada, pues vamos a tener que hacer un montón de, bueno, pues vamos a tener que hacer un montón de cuentas, ¿no? Y va a ser un problema complicado expresarlo en una base dada, empezando porque la base tiene que ser no numerable. O sea, las bases son muy grandes. Sin embargo, pues me parece que es más o menos obvio que podríamos tratar de representar a X por las entradas. Ajá. O sea, por los vectores E1, E2 y así que habíamos comentado al principio. Sin embargo, no podemos escribir esto, o bueno, así tal cual. Esto no es una combinación lineal, estrictamente hablando, porque aquí hay una infinidad de términos. Y además también tenemos que decir cómo entendemos el límite de la serie. Ahora, en nuestro caso particular, vean, si tenemos esto, o sea, si x, n y n son funciones, son sucesiones sumables, entonces vamos a tener esto. O sea, es una desigualdad del triángulo, digamos, infinita. Si saben la desigualdad del triángulo usual, pueden probar esto con bastante facilidad. Ajá. Simplemente vean que para cualquier n, los naturales, n mayúscula, tenemos esto. Y la manera de hacerlo es acotando, o sea, bueno, poniendo en medio la suma de los primeros n mayúscula términos. Ajá. Entonces, eso lo tenemos ahí. También tenemos que esto es cero si solo si la sucesión es igual a la sucesión cero. Ajá, o sea, es el cero de nuestro espacio. Y además tenemos esto que alfa xn con alfa un número real es igual al valor absoluto de alfa por xn. Ajá. Dicho de otro modo, si a este vector, o sea que es una sucesión, le asociamos esta suma, obtenemos una norma, así como en álgebra lineal, ajá, o en análisis 1, ¿no? Que hay normas, en cálculo también ven normas,
Y algo que nos gusta de las normas es que nos dan pie a métricas muy bien portadas. Y cuando tenemos métricas, pues ya podemos empezar a hablar de continuidad, ya podemos hablar de conjuntos abiertos, cerrados, cerradura, cercanía y todo esto. En particular, lo que tenemos o lo que vamos a poder hacer es darle sentido a esto de aquí. Y entonces, este problema que se ve bastante infernal, incluso de encontrar una base en el sentido de álgebra lineal de nuestro espacio L1, lo podemos cambiar por decir, ok, no vamos a tener igualdad con una combinación lineal, pero casi no. Sí vamos a poder tener una sucesión de combinaciones lineales que se aproximen a nuestro vector. Entonces, esto ya tiene sentido y le damos la misma interpretación que le damos en Rn o en R o en Cn, ajá, que es el límite de las sumas parciales. Es decir, lo que vamos a hacer, o bueno, una parte central de un curso, o bueno, del curso posterior de análisis 3, es trabajar en espacios lineales, espacios vectoriales de dimensión infinita. Entonces, la dimensión infinita nos va a complicar las cosas, pero al mismo tiempo, bueno, por un lado nos va a complicar las cosas, pero también le vamos a meter más estructura a nuestro espacio. Vamos a meterle una estructura topológica, que va a ser, en nuestro caso, estructura métrica. Aquí el temario pide que trabajemos con espacios vectoriales topológicos, pero en mi experiencia no todos manejan tan bien topología al llegar, entonces puede ser un poco violento. Entonces, lo que yo pienso hacer es hablar de espacios normados y hablar de espacios vectoriales topológicos hasta el final. Pero bueno, entonces lo que vamos a tener es que vamos a tener una estructura lineal y vamos a tener una estructura normada. Y entonces, este problema de hablar de la representación de un vector en términos de una base, así como una combinación lineal, lo vamos a poder cambiar por este entendimiento de, ok, igual y no es una combinación lineal, pero casi, se parece mucho, ¿no? Y ese casi, o ese se parece mucho, lo vamos a poner en términos de la norma. Entonces, esa interacción entre las dos áreas es lo que se va a explotar en el curso. Y ahí, vean, hay ciertos resultados que ustedes ya conocen y estoy seguro que los podrían demostrar con calma. Y uno de ellos es, imagínense que tienen una función de TRN a R lineal. Ya lo hemos comentado en algún momento. Si esto es cierto, entonces T es continua. Incluso a RM, ¿no? Y pues así a ojo, esto pues es cierto, se puede usar la desigualdad de Cauchy, por ejemplo, Cauchy-Schwarz, para probar esto. Sin embargo, pues en dimensión infinita esto ya no necesariamente es cierto, ¿no? Ya podríamos tener transformaciones lineales que no sean continuas. Y bueno, algo que podrían hacer, por ejemplo, es piensen en el 0,1 abierto y, bueno, cerrado. Da lo mismo. Y consideren a las funciones integrables, perdón, a las funciones que son continuas y diferenciables. Ajá. Y entonces consideren ahora la función, digamos, d, que que a cada función que está aquí, ya saben que las funciones diferenciables forman un espacio vectorial y que la derivada es una transformación lineal. Eso lo vieron en cálculo. Quizá en otras palabras, pero ya lo saben. Ajá. Entonces, si a este espacio le dan la métrica uniforme, o sea, esto es igual al supremo de f de x menos g de x, con x en el dominio, eso es una norma, entonces da pie a una métrica. Entonces, en este espacio, esta es una transformación lineal que ya no es continua. Ajá, y entonces, eso nos empieza a complicar muchas cosas. O sea, el, la dimensión infinita nos empieza a dar, por ejemplo, este problema de continuidad, nos empieza a decir también que, bueno, ya vamos a poder encontrar también espacios.
o conjuntos, en donde podemos encontrar bueno, conjuntos que sean cerrados y acotados, pero que no sean compactos. Y de hecho, en ciertos espacios la compacidad ocurre nada más en espacios chiquitos. Y eso pues también nos fastidia mucho, ¿no? Porque mucha de la teoría de la optimización que conocen se hace sobre espacios compactos, o utiliza muy fuertemente que la dimensión es finita. Eso no quiere decir que no lo podamos hacer en dimensión infinita. Eso quiere decir que tenemos que buscar otras herramientas. Y las hay. Ahora, siendo honestos, en un curso de análisis 3 no vamos a ver las herramientas para optimización en dimensión infinita. Bueno, no vamos a ver optimización en dimensión infinita, pero sí vamos a ver las herramientas y también hay, o sea, ya para dejarlos en la puerta de esa teoría si les interesa. E igual está todos los problemas de aproximación que, que permite hacer compresión, y si a ustedes les gustan las cosas aplicadas, pues de ahí ya se pueden relacionar, bueno, ahí ya podemos tener aproximación ortogonal, así como la que hacen en álgebra lineal, pero en dimensión infinita. Ajá. Y eso se llega a aplicar para compresión de archivos, ¿no? O sea, como el MP3 y este tipo de cosas. ¿Ok? Ahora igual, yo no los voy a poner a programar, pero al menos sí tendré eso. Eh, Dice Alex que optimización en dimensión infinita se utiliza en inteligencia artificial. Pues yo creo que sí. O sea, la verdad no me he metido en eso. Lo que he visto de optimización infinita lo vi nada más como por sí mismo, pero igual y sí. O sea, creo que sí, pero no me comprometo a decirlo. Pero sí se podría, o sea, sí se podría utilizar también varias técnicas que se utilizan ahí o sea, cuando las funciones ya no son continuas o cuando ya no son suaves. Ajá, porque también muchas de las técnicas que tenemos de aproximación, pues suponen que tenemos al menos primera o segunda derivada. Ajá. Bueno, entonces, eh, en pocas palabras, lo que vamos a estudiar son espacios vectoriales de dimensión infinita y les vamos a meter la noción de continuidad, o sea, una estructura métrica. Ajá. Y entonces, en esa estructura vamos a ir trabajando para ver qué tanto podemos hacer lo que ya podemos hacer en dimensión finita, cuáles son los problemas nuevos y hacia dónde podemos ir. Y un problema que me parece particularmente bonito es hablar de empezar a pensar en términos de eigenvalores y eigencosas en dimensión infinita, ¿no? Si a ustedes les gustan, sí es algo muy, muy bonito. Si les gustan ecuaciones diferenciales, optimización, ecuaciones integrales, e incluso, bueno, incluso ciertas cosas de sistemas dinámicos, ya cuando le empiezan a meter probabilidad y todo esto, también aparece análisis funcional. Ajá. Entonces es un área amplísima y es muy, muy bonita. Entonces, si quieren empezar a darle, a echarle un ojo, yo les sugiero que vean el libro de Bachman y Narici, que es como más accesible, o el libro de Kreisig. Este, y bueno, y ya con esto se pueden dar más o menos una idea de qué es lo que vamos a ver. No, no va a haber muchos determinantes. De hecho, casi no va a haber determinantes. Sí, sí, no. O sea, sí hay cuentas porque, bueno, llega un momento en el que pues uno ya no quiere hacer cuentas, pero no se